Estamos acá con la explicación del taller del primer corte que corresponde a la materia de lógica computacional o también conocida como lógica y representación del conocimiento, ¿sí? En este taller del primer corte tenemos que realizar un programa de Karel, ¿sí? Correspondiente mirando nuestro PDF, podemos estar observando de que a mí me correspondió el código terminado en 2, ejercicio 18.8. Si nos dirigimos al PDF podemos observar que el 18.8 es este y nos dice: haga un programa para que Karel se oriente de acuerdo con los pitos que tiene en su bolsa de la siguiente manera. Si no tiene pitos en la bolsa debe quedar mirando al sur, si tiene un pito debe quedar mirando al este, si tiene dos pitos al norte y si tiene tres hacia el oeste. Karel parte mirando en cualquier dirección y al terminar debe haber colocado en una esquina todos los pitos de su bolsa, ¿sí? Entonces, si bajamos aquí en la parte de nuestro taller, vamos a poder observar inicialmente la explicación del enunciado. Lo que vamos a buscar es desarrollar un programa donde, dependiendo de la cantidad de pitos, ya sean 0 pitos, 1 pito, 2 pitos o 3 pitos, que Karel tenga en su mochila o en su bolsa, debe quedar mirando a un sentido y dejar en esa esquina donde se ubica Karel todos sus pitos. Después tenemos una tabla donde tenemos la cantidad de pitos. Si tiene 0 pitos, Karel debe quedar mirando al sur. Si tiene un pito, Karel debe quedar mirando al este. Si tiene dos pitos, Karel debe quedar mirando al norte. Y si tiene tres pitos, Karel pues debe quedar mirando al oeste. También tenemos que tener en cuenta de que Karel va a empezar mirando a cualquier dirección, ¿sí? O sea, el punto inicial no sabemos Karel a dónde va a estar mirando. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando estemos desarrollando el programa. Después tenemos análisis para llegar a una solución. Para esto debemos analizar todos los posibles casos que pueden suceder. Entonces tenemos cuando Karel tiene 0 pitos en su mochila. Si Karel empieza mirando al norte, que esté mirando al norte, debemos hacer 2 giros a la izquierda, que sería lo mismo que dar media vuelta y finalizar el programa. En este caso lo finalizamos porque Karel no tiene ningún pito o ningún zumbador en su mochila. Ahora tenemos, si Karel empieza mirando al sur, está mirando al estado final, entonces el programa finalizará automáticamente. Si Karel empieza mirando al este, debemos hacer 3 giros a la izquierda, que sería lo mismo a dar un giro a la derecha y finalizar el programa. Y después tenemos, si Karel empieza mirando al oeste, debemos hacer un giro a la izquierda y finalizar el programa. También tenemos cuando Karel pues tiene un pito en su mochila inicialmente. Entonces, si Karel empieza mirando al norte, debemos hacer 3 giros a la izquierda, que pues sería directamente lo mismo que hacer un giro a la derecha, dejar todos los pitos donde se encuentra Karen, o sea en esa esquina, y finalizar el programa. Después también tenemos, si Karel empieza mirando al sur, debemos hacer un giro a la izquierda, dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Si Karel empieza mirando al este, debemos dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Y después tenemos, si Karel empieza mirando al oeste, debemos hacer 2 giros a la izquierda, que sería lo mismo que dar media vuelta, dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar directamente nuestro programa. Ahora tenemos cuando Karel tiene 2 pitos en su mochila. Nos dice, si Karel empieza mirando al norte, debemos dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Después tenemos, si Karel empieza mirando al sur, debemos hacer 2 giros a la izquierda, que sería lo mismo que dar media vuelta simplemente, dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Después tenemos, si Karel empieza mirando al este, debemos hacer un giro a la izquierda, dejar todos los pitos en esa esquina y finalizar el programa. Y por último, en esta sección tenemos, si Karel empieza mirando al oeste, debemos hacer 3 giros a la izquierda, o lo que sería lo mismo, hacer un giro a la derecha, dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Y ahora tenemos cuando Karel tiene 3 pitos en su mochila. Si Karel empieza mirando al norte, debemos hacer un giro a la izquierda, dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y directamente finalizar el programa. Después tenemos, si Karel empieza mirando al sur, debemos hacer 3 giros a la izquierda, que sería lo mismo que hacer un giro a la derecha, dejar todos los pitos en esa esquina y finalizar el programa. Ahora tenemos, si Karel empieza mirando al este, debemos hacer 2 giros a la izquierda, que sería lo mismo que dar media vuelta, dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Y por último tenemos, si Karel empieza mirando al oeste, debemos dejar todos los pitos en esa esquina donde se ubica Karel y finalizar el programa. Y ahora tenemos acá otro dato, que también tenemos que tener en cuenta que Karel no sabe cuántos pitos hay en su mochila, ¿sí? Entonces eso debemos buscar alguna manera para poder saberlo.
Entonces, correspondiente a todo lo que vimos anteriormente, ahora tenemos que plantear las funciones, ¿sí? En este caso, las funciones que nosotros vamos a realizar va a ser girar a la derecha. Entonces, esta, ¿cómo la vamos a implementar? La vamos a implementar haciendo 3 giros a la izquierda, ¿sí? Recordemos que Karel solamente gira hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, para girar a la derecha, podemos implementarle 3 giros a la izquierda. Tenemos también girar media vuelta. Esto lo implementaríamos pues haciendo 2 giros a la izquierda. Y tenemos otra función que se llama 0 pitos. Esta se ejecutará cuando Karel tenga 0 pitos en su mochila. Y si Karel llega a tener uno o más de un pito, lo que haremos es que esto se ejecutará cuando Karel tenga uno o más pitos en su mochila. Entonces ahora a continuación vemos cómo vamos a implementar cada función. Tenemos esta que es girar a la derecha, entonces definimos una nueva instrucción, le damos el nombre de gira derecha, le ponemos como inicio y por dentro vamos a poner la estructura de nuestra función, que sería gira izquierda, y después la vamos a finalizar. Ahora tenemos gira media vuelta, lo que dijimos que era dar media vuelta, entonces definimos nuestra instrucción, le damos el nombre gira media vuelta y después le decimos que como inicio haga lo siguiente: gíreme a la izquierda, después vuélvame a girar a la izquierda y después finalíceme esa función. Ahora tenemos la función de 0 pitos. Bueno, 0 pitos, ¿qué es lo que hará? Lo que ella va a hacer es ejecutarse cuando se detecte de que Karel no tiene ningún pito o ningún zumbador en su mochila. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir una nueva instrucción. Le vamos a dar el nombre de 0 pitos. Le vamos a poner como inicio y después vamos a hacer un condicional. Sin ningún zumbador en la mochila, recordemos que esto es una condición que existe en Karel, por decirlo así. Sin ningún zumbador en la mochila, entonces haga lo siguiente: este ningún zumbador en la mochila va a hacer referencia a que se va a revisar si Karel tiene o no tiene zumbadores en su mochila. Entonces, si no hay ningún zumbador, o sea, Karel no tiene zumbadores en su mochila, va a entrar y me va a preguntar lo siguiente. Ahora tengo sí orientado al norte, también tendría sí orientado al sur, sí orientado al este y sí orientado al oeste. Esto va a hacer referencia hacia dónde está mirando Karel, ¿sí? Entonces, en este caso yo le voy a preguntar: oiga, si Karel está orientada al norte, entonces hágame lo siguiente: gíreme media vuelta y apágate, ¿sí? A nosotros realizar esto, pues ¿qué va a pasar? Que Karel va a pasar a mirar al sur, ¿sí? Va a estar mirando al norte, va a dar media vuelta y va a quedar mirando al sur. Tenemos el siguiente, nos dice: si Karel está orientada al sur, es decir, está mirando al sur, entonces lo que tiene que hacer es entrar y apagarse, ¿sí? Porque recordemos que cuando Karel no tiene ningún pito en su mochila, ella tiene que quedar mirando al sur. Después tenemos, si está orientada al este, entonces inicio, gire a la derecha. Hace un giro a la derecha y automáticamente queda mirando al sur y después apáguese, por favor. Y por último tenemos, si orientado al oeste, entonces ahora gíreme a la izquierda y apáguese. Entonces, del oeste pasa a quedar mirando al sur y después directamente se va a apagar Karel. Y ahora vamos a observar directamente la función más de un pito, ¿sí? Esta función se va a ejecutar cuando Karel tenga uno o más pitos en su mochila. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a observar. Inicialmente definimos nuestra nueva instrucción, le damos el nombre más de uno pito y después le decimos que inicie. Entonces, por dentro yo voy a tener un condicional. Me va a decir si algún zumbador en la mochila. Esto va a hacer referencia de que si Karel tiene o no tiene pitos en su mochila. Si tiene pitos, va a entrar adentro. Si no tiene pitos, no va a entrar. Entonces inicio y después tengo otro que me dice si orientado al este, es decir, si Karel está orientada al este, entonces entre y deje un zumbador, simplemente. Después tengo otra que me dice si orientado al norte, entonces inicio, gire a la derecha y después déjeme un zumbador. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos estar observando que Karel, qué es lo que va a hacer? Pues ella lo que va a hacer es siempre quedar mirando hacia el este, ¿sí? Vamos a observarlo. Después le preguntamos, si Karel está orientada al sur, entonces inicio, gire a la izquierda y deje un zumbador. Y finalmente, si orientado al oeste, si Karel está orientada al oeste, entonces deme media vuelta y déjeme por favor ese zumbador. Entonces, como lo podemos estar observando, Karel siempre está mirando al este como resultado final y está dejando todos sus zumbadores. Entonces, como nos podemos estar dando de cuenta, esto tiene algo constante, de que Karel esté a donde esté mirando, siempre en este lugar, desde acá hasta acá, Karel siempre va a quedar mirando
al este, siempre, y va a dejar un zumbador. Listo, ahora viene el siguiente ciclo, que es un mientras. Entonces este mientras, ¿para qué es? Pues lo que hace es directamente, va a buscar en la mochila de Karel, aún hay zumbadores, entonces va a ser un sí o va a ser un no. Si aún hay zumbadores, va a entrar a este mientras y va a hacer lo siguiente: hágame un giro de girar a la izquierda y déjeme un zumbador. Y él vuelve a subir y vuelve a preguntar: ¿hay algún zumbador aún en la mochila de Karel? Si es así, vuelva a entrar y vuélvame a dar un giro a la izquierda. Y finalmente, déjeme un zumbador. Cuando ya no tenga ningún pito en su mochila, ella va a pasar a la siguiente línea, se va a salir del mientras y se va directamente a apagar. ¿Y por qué lo desarrollamos de esta manera? Pues por si observamos directamente los resultados de Karel aquí en este gráfico, vamos a poder darnos de cuenta de que existe algo constante, de que Karel siempre, de que haya más de un pito, ella va a ir girando a la izquierda. Aquí lo podemos estar observando, no tiene ningún pito, está mirando hacia abajo. Tiene un pito, va a quedar mirando, va a dar un giro y va a quedar mirando hacia allá. Tiene 2 pitos, entonces ahora del anterior va a hacer otro giro y va a quedar mirando hacia arriba. Y tiene 3 pitos, sí, entonces va a hacer otro giro y va a quedar mirando hacia allá. Entonces de esa manera podemos utilizar el ciclo while, que lo podemos estar observando acá, también conocido como mientras. Entonces de esta manera me va a servir para desarrollarlo cuando Karel tenga uno o más de un pito directamente. Y finalmente aquí ya tenemos nuestro algoritmo final, que lo podemos estar observando muchísimo mejor en esta imagen. Aquí es un resumen de todo lo que llamamos anteriormente, ¿sí? Y aquí lo que estábamos mostrando ahorita. Por ejemplo, si Karel tiene 0 zumbadores en su mochila y está mirando al norte, ella va a quedar mirando al sur. Si está mirando al este, va a quedar mirando al sur. Si está mirando al sur, va a quedar mirando al sur. Y si está mirando al oeste, va a quedar mirando directamente al oeste, sin ningún problema. Y así sucesivamente pues con los demás. Aquí tendría cuando es 1, cuando está mirando al norte, cuando está mirando al este, cuando está mirando al sur y cuando está mirando al oeste. Siempre, en este caso, cuando tenga un zumbador, como resultado final tenemos que quedar mirando al este. Ahora tenemos acá, cuando tenemos 2 zumbadores, mirando aquí directamente al norte, al este, al sur y al oeste. En este caso, si hay 2 zumbadores, como resultado final tenemos que quedar mirando al norte. Y después tenemos por último zumbadores en la mochila cuando tenemos 3. Aquí estamos mirando nuevamente al norte, al este, al sur y al oeste. En este caso, como resultado final, si tenemos 3 zumbadores en la mochila, como resultado final tenemos que tener 3 pitos en ese lugar y que Karel quede mirando directamente hacia el oeste. Y por último, en todos los casos tenemos que pues directamente finalizar nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer es directamente hacer la demostración de nuestro programa. Aquí ya lo tenemos en karel.js. Aquí tenemos nuestro programa, que directamente simplemente lo que hicimos fue venirnos acá, copiar esto y pegarlo directamente en karel.js. Entonces vamos a correrlo, por ejemplo, vamos a reiniciarlo. Karel en este caso está mirando al norte. Entonces si volvemos a observar la imagen que teníamos antes, cuando Karel está mirando al norte y no tiene ningún pito, tiene que quedar mirando al sur, ¿sí? En este caso revisamos que Karel no tiene ningún pito y vamos a ejecutarlo. Aquí podemos estar observando cómo se está ejecutando nuestro programa y podemos estar dándonos de cuenta que Karel ya dio los 2 giros directamente y ya se apagó. Ahora vamos a probarlo cuando Karel está mirando, por ejemplo, al este y vamos a ejecutarlo. Como nos podemos estar dando de cuenta, Karel nuevamente quedó mirando al sur, como lo estábamos buscando. Probémoslo nuevamente, por ejemplo, vamos acá a actualizarlo. Vamos a hacer que Karel mire, por ejemplo, al este, que mire, por ejemplo, al oeste y vamos nuevamente a ejecutarlo. Aquí podemos estar observando cómo se está ejecutando, en qué funciones está entrando y a qué lugares está entrando. Y aquí finalmente ya se apagó y quedó mirando al sur, como lo estábamos buscando. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si lo actualizamos acá y yo pongo a mirar a Karel inicialmente al sur, que es el resultado final? Pues vamos a ejecutarlo. Podemos estar dándonos de cuenta que aquí va a entrar a 0 pitos, directamente entra orientado al sur y se va a apagar directamente sin ningún problema. Vamos ahora aquí nuevamente a recargar. Vamos a hacer de cuenta que Karel tiene un pito en su mochila y vamos a ejecutar para observar el resultado. Entonces aquí podemos estar observando que ahora entró a más de 1 pito
y directamente está buscando a cuál entrar. Entonces en este caso entró a oeste y se apagó. Entonces ahora quedó mirando hacia allá y observemos acá la tablita. Podemos estar dándonos de cuenta que cuando Karel está mirando al sur, él directamente va a quedar mirando al este, sin ningún problema. Podríamos ahora probarlo con otro, por ejemplo, probémoslo cuando Karel está mirando al norte, que es hacia arriba, y vamos a ejecutarlo. Estamos observando cómo entra nuevamente a más de un pito, y aquí podemos estar observando que entra a girar a la derecha porque tiene que girar a la derecha. Deja su pito y directamente se apaga Karel. Y como resultado final nuevamente estamos mirando al este y estamos dejando nuestro pito ahí. Probemos por ejemplo otra, vamos a actualizar acá. Vamos a hacer que Karel quede mirando al oeste, que es hacia el otro lado, y directamente vamos a ejecutarlo. Podemos nuevamente estar observando cómo Karel entra más de un pito y aquí va a buscar a cuál entrar. ¿Sí? Ahí está, entró al oeste, giró media vuelta, deja su zumbador y directamente se apaga y como resultado final queda mirando al este, sin ningún problema. Ahora vamos a pasar por ejemplo directamente que Karel tenga 2 pitos en su mochila y vamos a ejecutarlo en esa situación, sin ningún problema. Karel está mirando en estos momentos al oeste, ¿sí? Se entra más de un pito. Ahora vamos a observar aquí que va a girar a la izquierda, deja su zumbador y finalmente se apaga, sin ningún problema. ¿Y a dónde quedó mirando? Quedó mirando al norte y dejó sus 2 pitos. Si observamos la gráfica podemos estar observando de que Karel queda mirando efectivamente al norte cuando tiene 2 pitos y finaliza el programa. Ahora vamos a probarlo ya, para finalizarlo, vamos a probarlo con 3 pitos. Probémoslo con 3 pitos y vamos a ejecutarlo. Vamos a observar ahorita que en más de un pito va a entrar directamente a nuestro ciclo mientras, ¿sí? Ahí está dando el giro. Ahora se va a venir para mientras, gira a la izquierda, deja su zumbador, gira a la izquierda, deja su zumbador y finalmente se apaga. Y como resultado final queda mirando al este, dejando sus 3 pitos. Observamos nuestra gráfica que queda cuando tiene 3 pitos, queda mirando al este y finalmente finaliza el programa.